O sea que dedicarnos al transporte puro, estamos en una situación un tanto delicada. Vienen los cambios, vienen donde la cadena te dice, claro que sí, el nearshoring es una oportunidad enorme, independientemente de que si hay la crítica que te deje o no negocio la partida china, porque eso está en la mesa, donde es claro, te dice, oye, vienen mucho producto asiático, pero viene centavero el negocio. Transpodcast, el podcast de transporte.mx. Escucha cada semana entrevistas con los personajes más importantes del mundo del transporte y la logística. Ya comienza Transpodcast. ¿Qué tal, amigos de Transpodcast, el podcast de transporte.mx? Mi nombre es Clemente Villalpando y como cada semana vamos a platicar sobre un tema de transporte, de logística, y hoy vamos a hablar de algo que a los transportistas nos importa muchísimo, que son las tarifas de los fletes, es decir, cuánto debes de cobrar en base a cómo está el mercado hoy en día en el 2024. Y bueno, tengo del otro lado de la línea a Miguel López Fiesco. Él es ya una persona que conocemos muy bien en este podcast de Logística Fast. Él es un consultor en temas de transporte y vamos a platicar acerca de qué está pasando en el mundo del transporte, si impacta el tema de la divisa, porque pues hoy sabemos que tenemos un superpeso de menos de 17 pesos por dólar, los insumos, la proveeduría, la competencia. En fin, vamos a hablar mucho del tema de transporte, pero más enfocado a lo que es el pricing, el transporte, lo que es los costos y cómo armar una tarifa competitiva. Miguel, gracias por estar aquí en Transpodcast una vez más. Clemente, qué gentil, muy buen día. Gracias por permitirme expresar de todo. Pues esta experiencia, tu audiencia, y qué gentil, muy, muy amable. Bueno, pues vamos empezando en el tema. A ver, estamos en el 2024 y hoy en el transporte de carga hay muchas cosas que están sucediendo como para darnos cuenta de si estamos siendo competitivos o no. Mucha gente te dice que hay muchísimo trabajo, que hay muchísima demanda de transporte, pero no es necesariamente lo que busca el transportista. El transportista busca tener una tarifa competitiva, poderla cobrar y que de ahí salga una utilidad suficiente para poder reinvertir en el negocio. Sabemos que hay mucho transportista que no considera muchos costos a final de cuentas y esto le pega a la hora de que pasan 2-3 años y dices, caray, no sabía que tenía que hacer un guardadito con estas cosas. A ver, ¿qué has identificado en este tema en específico, Miguel? Qué gentil, Clemente. Mira, quiero compartir una visión en donde estoy mirando el 2024 y 2025 y un pronóstico. Y vemos haz de cuenta que es un balancín lo que estoy observando. Del lado izquierdo tengo un segmento lastimado, principalmente de retail, que hay una amenaza en donde no se da la tarifa durante el 2024, no hay incrementos, incluso a la baja, te van a invitar algunos transportistas a que ajustes la tarifa hacia la baja, tampoco te doy incremento en el 2025, no es amenaza, pero estás firmando ya un contrato con esa complejidad. Y tengo el otro lado el balancín en donde pues hay una visión positiva, un crecimiento de nearshoring, las autopartes arriba, hay mucha chamba, vienen los carros eléctricos, etcétera, etcétera, y viene una inversión importante asiática, ¿no? Independientemente de la complejidad que tiene Estados Unidos para poder tener sus escalas de impuestos a estos productos. Pero bueno, en ese balancín voy a platicarte un poquito aquellas empresas que desafortunadamente, bueno, pues tienen que convivir con ese tipo de clientes, ¿no? El retail lastimado, en donde te repito, esa amenaza se lleva a cabo que si no haces un presupuesto estacional claro y tú te metes a un contrato de 2 o 3 años en una situación de este tipo, pues podrías poner en riesgo el negocio. Esa es la visión que te comparto en el balancín izquierdo. ¿Qué es lo que alcanzo a mirar? Mira, pues evaluando las compañías que cotizan en bolsa del lado americano, y hablándote de las grandototas como un Walmart, hablándote de un Bimbo, hablándote de un pues de Pepsi, de Jet, etcétera, compañías que están de aquel lado, en ese oleaje que existe económico como tú bien lo marcaste, a través de la paridad peso-dólar, se han visto noqueadas las compañías a través de su venta. ¿Qué ha pasado en el lado americano? Se cayó la venta de estas grandes empresas que representan entre el 40 y el 60% de su volumen. O sea que es compañía, se concentra en Norteamérica, tiene una venta de ese calibre
y todo el otro 40 lo desparrama para lo que es América Central y México. ¿Qué sucede con estas compañías? Pues hay una dependencia a cada accionista. Y por ningún motivo la acción puede decaer por el riesgo que conlleva estar en la bolsa de valores. ¿Qué va a pasar en ello? Todas las compañías aprietan ese cinturón y entonces conviven en un ajuste a todo este retail que menciono. Se agregan compañías de aguas envasadas, gaseosas, etcétera, que para nuestros compañeros que son del transporte y las atiendan, pues va a haber un tema que hay que estudiar un poquito más de la cuenta y ponernos muy, muy atentos en qué decisiones vamos a tomar con la empresa para poder sobrevivir en este nuevo juego de negocios para esta balancín que está decaído y que puede originar en el total del volumen nacional cerca de un 20 al 30% que esté lastimado el segmento. Así como la construcción tuvo una caída fuerte que no se repone, pues ahora le toca ese pedacito del retail. Hasta ahí me hago comprender, Clemente. Sí, claro, por supuesto. Ahora, a ver, vamos a construir tarifas, ¿no? Hoy por hoy hay una cuestión interesante que es el superpeso. Yo platicaba al principio acerca de esto y no necesariamente impacta en favor de los insumos. Yo recuerdo que en aquellos años en donde habían devaluaciones, de alguna u otra manera, que llegamos a tener del 15 pesos más o menos en tiempos de Calderón y nos subimos casi a 22, 23. Un argumento de las armadoras a la hora de cotizarte un tractocamión era que los insumos venían de pues dolarizados, lo que se compraba en materias primas de componentes y que pues eso inflaba el precio de la unidad. Hoy tenemos más ventajas desde el punto de vista del tipo de cambio, pero no lo vemos en el precio final de las unidades. ¿Ahí te hace sentido este tema? Pues sí, definitivamente es algo que estamos confundidos, no tal cual tú lo aclaras. Los camiones no han bajado de precio, incluso pues su incremento es notorio. Esto obviamente la tarifa tiene que golpearse por la inversión y los seguros que conlleva y riesgo, que es el otro tema. Y bueno, pues eso no es negociable, lo paga el bolsillo del transportista. Entonces, efectivamente, el dólar en la paridad aumenta tu valor de peso mexicano, pero a la hora que tú vas y compras la importación, pues esto no te rinde, y son camiones que hoy, pues un camión de este índole toca cerca de los 215,000 a $240,000, el puro tractocamión, en una condición de importarlo y estrenar un camión. Obviamente son pues tendencias mensuales que ahorita se aplican entre 54 y 66,000 pesos mensuales por el puro tractocamión, ¿no? Y las cajas no cantan mal las rancheras, y que también se aplican sobre valores entre los de 7 a 26,000 pesos mensuales. Entonces, por ese lado, retomando el punto, Clemente, pues no hay un beneficio. Entonces, ahí hay una parte que está afectada en la tarifa y que puede ser un riesgo. La antigüedad de una flota para poder adoptar estas nuevas tarifas, hablo del balancín caído, de este balancín vencido, va a ser un tema. Entonces, la antigüedad va a tomar un juego importante. Los seguros están tomando una posición pues por la violencia que existe y continúa, ¿sí? En donde tú ya comprendes la necesidad estadística de que cada 10 camiones que te roban 5 de 5, pues ya no aparecen, ¿no? Entonces están deshuesando, se están aplicando, tenemos una merma ahí muy importante en los dueños del transporte. Olvida ya la carga ya era un dolor de cabeza, ahora también el camión se incluye en el 50% del robo. Bien. La carga es un dolor de cabeza porque el cliente te la quiere cobrar. O sea, el seguro, cuando no viene asegurada la mercancía, sabemos perfectamente que hay una limitante de responsabilidad que tiene el contrato de la carta aporte, pero eso es un dicho contra todo lo que tienes que pelear, porque muchas veces lo que acabas perdiendo es el cliente. Y el deducible, cuando tú aseguras con tu seguro, el deducible no necesariamente lo paga el cliente, es decir, el embarcador. El otro día consultaba yo con una empresa de seguros porque teníamos una situación de esas características y me dice, si tú tienes una póliza y se le extiendes a tus clientes, nosotros te vemos como el cliente a ti, es decir, el deducible, que pues es una lana siempre, lo tienes que pagar tú, entonces acabas pagando por trabajar, Miguel. Eso, claro. Es un tema de los riesgos hoy están complicadísimos.
Ya mucha gente no está pagando los seguros, andan en 200 hasta 350 mil pesos. Hay transportistas que te dicen, prefiero que me roben 2 camiones al año que pagar las pólizas, me sale más caro. Qué complicado, ¿no? Tratar de tener cubiertos los seguros en un país en donde tan alta siniestralidad en accidentes y en robos. Totalmente de acuerdo. Entonces, bueno, partiendo y llevando un orden en esta plática para poder llegar a una lógica, tenemos una expectativa para tus escuchas, que es qué hacer, cómo vamos a hacer frente a esto. Hemos comprendido ahorita esa desaceleración en lo que es la recesión económica de Estados Unidos y el oleaje que implica en las filiales. Sí, esto obviamente es el coletazo del COVID, tasas de interés, paridad del peso dólar e inflación y cambio climático, la falta de agua. Hoy la compra que viene en el futuro de estos retail, pues todo eso es la decisión de aquel que invierte la última milla o el que está pagando ese servicio. Bien, en fin, ha cambiado sus hábitos de compra y aplica un retroceso a su gasto, los clientes finales de estas compañías, y entonces, pues bueno, viene una necesidad que los segmentos afectados, pues son estas compañías como General Mills, como Unilever, como Kraft Heinz, Walmart, Nissin, Mondelez, Nestlé, Coca-Cola, Bimbo, todas aquellas que mantienen un retail que es un volumen importante en el país y que toca valores del 30 al 40% en el volumen que mantiene una canasta, ¿no? Que no es canasta básica, pero hay una demanda. Bien, entonces estamos aquí mirando claramente el impacto a lo que ellos manejan un ROI, es decir, un retorno a su inversión en esa manufactura, en esa posición de crear ese bien, llevarlo al negocio y buscar una acción, un valor de acción competitiva. Para que esto suceda, pues tocan el transporte para variar esta demanda, y entonces hoy con la tristeza te dice un Walmart, ¿verdad? Pues no hay incrementos, necesito este proceso, y tiene una situación muy, muy compleja. Bien, ¿qué es entonces cómo debemos saber el transporte, si realmente, cómo continuar ese negocio sin perder dinero? Bueno, pues lo sencillo sería parar los camiones, ¿verdad? Y lógicamente. Entonces ahora viene un horizonte, un pronóstico por parte del transportista que debe manejar estacionalidades. Debe de repartir el queso de diferente manera para poder subsistir y no arriesgar cero margen o márgenes del 4 al 6%. Entonces, ¿qué amenaza al transporte? Perder márgenes de confort hasta cierto punto del 14 al 19%, caerse hasta el 6%, haciendo bien los números y tasando bien sus costos fijos y variables dentro de sus negocios. Independientemente si tienes o no operadores, si incrementaste sueldos, si tienes la rotación, ¿sí? O si te afectan los incrementos aún sencillos del combustible. Bien, eso es lo que pinta ahora. Obviamente aquí se van a mover tamaños de inventarios a través de estas compañías, tocan toda su cadena de suministro, entre ellas el transporte, almacenes, inventarios, y viene una dinámica diferencial para mover estos productos. Bien, ahí se transforma también un aspecto del marketing en la cuestión de los tamaños de producto. Hay todo una información especial de qué tipos de productos van a estar ahora variando, se llaman reduflación se les denomina en sus contenidos y cantidades, cambian las maneras. Tú por una cantidad de 10 pesos, ¿verdad?, vas a poder llevarte un pasito de bolsa o llevarte alguna snack, sí, cambiando su presencia en gramaje, etcétera, y tamaño. Bueno, ¿qué está entonces sucediendo para el transporte? El transporte tiene primeramente que pasar un análisis de cómo es la tarifa hoy competitiva en el mercado, ¿sí? Cómo se sostiene en la región, con la lupa que tiene Copose hoy por llevarnos una condición de medida, de no ponernos de acuerdo los transportistas en la región y pues obligar al consumidor, ¿verdad?, a aquel creador de carga, a que pague igual, ¿no? Entonces ahora ya hay una tendencia, hay una lente especial por parte del gobierno que dice, oye, pues ya no se vale estandarizar tarifas por región, ¿eh? Si aquel cobra tanto, pues yo cobro igual. Digo, es una comodidad de confort, ¿verdad? Así se está pagando el mercado, oferta y demanda. Sin embargo, tenemos que ser hoy muy peculiares en cómo hacer el presupuesto. Lo primero que yo invito a tu audiencia es
que podamos visualizar que las tarifas que tenemos instaladas son las que están considerando sus costos fijos y variables muy claros, tener su margen muy claro de lo que quiere obtener y qué tipo de antigüedad de flota está ofreciendo en el mercado. Las cualidades que debe tener en un camión nuevo, en un camión más modesto o una cualidad de antigüedad diferenciada. Bien, ese es el primer paso. Domina tu tarifa como recomendación, domina tu tarifa y quede claro tu margen de utilidad. Un margen de utilidad que es benéfico al bolsillo, buscamos 14 puntos. Esto origina que el costo kilómetro promedio de unidad de 53 pies oscila en este momento para mayo 2024. Podemos hablar de valores entre los 29 y 34 pesos el kilómetro más peaje. Entonces, ¿qué debes de entrar? Revisa tu rango. Antes de tomar una decisión, de entrarle o no a un contrato tan delicado que te pueda poner una posición de, pues, mermar tu rentabilidad. No, y lo dices bien, porque muchas veces el transportista, con la urgencia de pagar la letra, con la urgencia de sacar el camión a trabajar para generar la factura, que todavía hay que esperar cuando la recuperas, no lee los contratos, no lee las letras chiquitas y luego cuando se le aplican dicen, yo no sabía de esto. Totalmente. Y bueno, aquí lo que te puedo decir es que pues debemos de tener mucho cuidado. Ya he platicado el punto de los seguros que nos pegaron muy fuerte. Hoy la gente, al tener esa, pues, alarmar, ¿verdad?, del aspecto de que la mitad de los robos, pues ya no aparece tu camión, pues van a esos valores que mencionabas, ¿no? Donde un seguro de un camión de última generación, pues ronda entre los 212,000 a 234,000 pesos anuales, y que eso parte el bolsillo, no te pega el costo kilómetro. Bien, hay dos costos recientes que sugerimos contemplar, que es el costo kilómetro de riesgo patrimonial, en caso de robo a transporte, sea con carga y del camión, que eso te pegó en la tarifa, que muchos no lo tienen contemplado, y que va en promedios de 60 centavos por kilómetro. Es algo que te agudiza. El segundo tema que conlleva esto es el aspecto de la carta aporte, la emisión y control, que también tiene un costo en servicios de 24/7, que no los ves y que cuesta tener el personal para reaccionar a ese requisito que marca la ley. Entonces son dos costos que están invisibles ahí, que sugiero tomarlos en cuenta. El siguiente paso que considero que debemos de tomar en cuenta, pues es el aspecto de cómo poder moldear las tarifas para un spot o un dedicado. El dedicado, ¿qué conlleva en los trucos que pueden darse allá afuera o en la condición de un ganar-perder? Principalmente los kilómetros que te establece un contrato en un dedicado, de compromiso por parte del que te alquila. Es vital esa comprensión de punto de equilibrio. Ejemplo, si yo estoy hablando de un full, yo estoy buscando un mínimo de movilidad de 9,000 kilómetros mensuales. Ahí va tu kilómetro en vacío, posicionamiento y cargado. Y para una unidad de 53 pies yo te hablo que mínimo debemos de tener los 11,800 kilómetros. El tema es cuando te salen las compañías con ofertas para un full con 7,500 kilómetros o para un camión normal 53 en 9 o 10,000 kilómetros. Esa toma de decisión de no entender bien el punto de equilibrio al número de circuito o veces que le das vuelta al camión en un periodo te lleva a la quiebra. Esto entonces vamos a entender muy claramente que cuando negociemos un contrato dedicado tenemos que evaluar 5 variables concretas. 1, el kilometraje a negociar. Ojo, tenemos que negociar el crédito, que también se van a recargar y te van a dar esa condición. Bájate la tarifa y te bajo los días. Hay una proporcionalidad ahí manejada en los convenios, en los nuevos modelos que se están viendo en la calle. Y bueno, vemos entonces el caso, el aspecto de kilometraje, el aspecto de crédito. Ahora voy a ver el tamaño de años del contrato. No es la misma la tarifa que tú debas de brindar a 1 año, a 5 años. Si es un contrato a 5 años, la tarifa debe ser menor. Como tercer alineación a ese proceso. De ahí vemos la condición de que me rentes únicamente el puro tractor, ¿sí? Excluyas las cajas, en caso del full, dolly, puedes incluirme el dolly y el camión,
Las cajas no juegan en estos negocios, en algunas empresas, y es también delicado. Yo no puedo dar a la tarea de dejarte el puro tractor con mis cajas huérfanas, paradas, y es un tema también delicado. Bien, el siguiente punto que menciono es la visión hacia el combustible y los peajes. Es una condición clara, que es proporcional, aparentemente asegurada, y hay un incierto en esto, la condición de los tiempos de carga y descarga en el juego de un contrato dedicado, donde esos tiempos, hablamos de kilometraje o tiempos de carga y descarga, no conllevan en las ofertas. No sé si me explique, pero cuando damos la firma, nunca vigilé el aspecto en esas demoras, y eso afecta a los circuitos, y por obviamente no llego al kilometraje, y es algo que no quiere pagar el cliente, ¿no? Hay una trampa ahí que debemos de tener cuidado en este ganar-perder. Hoy nos ponemos las pilas a un ganar-ganar y entender bien los parámetros, o de verdad que podemos errar, y errar de manera fuerte. Bien, como punto ahí a la quinta visión que tenemos que cuidar, pues ya hemos visto estos aspectos. El que me resta aquí viene siendo la condición de otros gastos que implica el servicio, como son el camión que quede parado, los tiempos extraviados que no cobro, ¿sí? Donde el operador no gana plata, y hay un tema ahí que yo tengo que jugar con ese cuasi variable. Para que yo invite un operador de un camión full a 7,500 kilómetros, no me alcanza para pagarle un sueldo, por lo menos ya integrado, de 43 a 47 mil pesos. Se me eleva el costo del operador. La trampa, cuando yo te digo dame un contrato 24/7 para que estos camiones, hoy donde el full tiene un elemento vital por prevención, el delincuente no te toca el full, el delincuente no toca un convoy de fulles, por la complejidad que es administrar y desarmar, se cotizan más caro. Sin embargo, para ponerte un grupo de fulles en convoy, para mí tiene que ser una relación de 3 operadores por cada 2 camiones. No, y encuentra el operador que te maneje el full, porque ese es el otro tema, son los más escasos. Total, ese es un punto al full. Si vendiese 53 piezas, es el mismo tema. Yo tengo que tener relaciones 3-2, 3 operadores por cada 2 camiones para cumplir el 24/7. ¿Qué más aprieta ahí? La gente que estoy colocando con esos contratos en los sites del negocio del cliente, que no es la administración que está ahorita. Aplica tener un cuate 24/7 ahí, un costo administrativo que oscila de 14 a 19 mil pesos, que son ciegos, por turno. Entonces, cuidado al tomar en esa situación tan compleja como se está mirando ahorita el mercado. Hablo de balancín caído, ¿correcto? De esa situación, un rojo vivo, y te digo, cuidado, si estás manejando ese tipo de clientes, que ya vienen esas ofertas, de verdad que escuchar a Grupo Bimbo, por ejemplo, te dice, pues pónganse las pilas, ¿no? Del lado americano estamos negociando sobre casi 1.96 a 2.30 la milla, dólares por milla del lado americano, y México no ha hecho nada, sigue en la comodidad. Aquí estamos en cifras alegres, ¿no? ¿Cómo va el negocio? Fenomenal, creciendo una y otro sector. ¿De dónde? De autopartes, más no de retail. Seamos cuidadosos en tener una visión a dónde encaminamos la compañía. Por eso hay que dividir hoy el queso, el pastel, de diferente manera y ser cuidadosos. Puedes quebrajar compañías en donde me encuentro que empresas están colocando el 40 o el 60% de su flota a este tipo de servicios, ¿no? Cuando hago el número, se quedan sin chamba o se quedan muy apretados con los compromisos que traen. Todos tenemos que diversificarlos. Ese sería como un tema hasta ahí donde estoy tocando el porqué de este análisis, Clemente, y entrarle al proceso. No sé si hay alguna inquietud hasta aquí. No, todo muy claro, mi estimado Miguel. La verdad es que lo que tenemos que hacer es analizar, es pensar, es planear
lo que vamos a hacer antes de salir a vender un flete, es lo que tenemos que ver, cuáles son los pros, los contras, mucho más antes de hacer la inversión, hacer un business plan. Me toca escuchar a muchos transportistas, neotransportistas que llegan y me dicen, ya me compré el camión, ¿ahora qué hago? Le digo, no, espérate, era al revés. Primero tienes que ver qué vas a hacer y luego compras el camión. Y así está pasando porque pues mucha gente les dicen, es un gran negocio. Sí lo es, por supuesto que es un gran negocio. El transporte es algo que no se puede sustituir de alguna u otra manera, pero sí tienes que saber qué es lo que vas a hacer, si vas a tener un plan B en caso de que no te salgan las cosas. Y yo es lo que veo muchas veces en estas personas que emprenden en el mundo del transporte, y es que no tienen bien claro cuál va a ser su plan B. Totalmente de acuerdo. Y ahora vemos un punto central, principalmente en frontera, en donde vemos un transporte totalmente lastimado, incongruente, ¿sí?, por la condición del dólar, que han abandonado de plano el negocio de los transfer hacia lo que es México-Norteamérica, y es injustiable estar cobrando un transfer en $150 cuando tú lo multiplicas a 17 pesos, eso no alcanza. Y entonces hay un tema ahí, ¿no? Hay un tema de reubicar unidades en frontera con una lente que tenemos de presión del gobierno para que no podamos estandarizar en la región un precio, y eso es delicado. Entonces, bueno, ¿qué está pasando? Se reacomodan las flotas ahí, hay un cierto abandono a través del servicio pues binacional, principalmente y en frontera, por esa situación. ¿Dónde está el negocio? Si somos cuidadosos y vemos el top 10 de las compañías de transporte en el país, han descubierto que el proceso se llama la integración, y eso es el 3PL. ¿Qué veo en el transporte? Observemos un rider en su estrategia. ¿Qué está pasando con la estrategia de almacenes en frontera, lado americano, lado mexicano? Y ve las navieras que entraron a este operador logístico también. Vemos más de 7 casos que hoy el negocio, y pongo una clara, si analizamos los estados de resultados que se cotizan en bolsa y son públicos a través de Grupo Tracción, vas a observar que la movilidad de camiones por sí sola no fue el mejor negocio que tocó durante el 2023 y ahora en el 2024. Todo este negocio para esta empresa está en la composición entre el maniobra de almacenes y sí, movilidad del transporte estratégico. O sea que dedicarnos al transporte puro, estamos en una situación un tanto delicada. Vienen los cambios, vienen donde la cadena te dice, claro que sí, el nearshoring es una oportunidad enorme, independientemente de que si hay la crítica que te deje o no negocio la partida china, porque eso está en la mesa, donde es claro, te dice, oye, vienen mucho producto asiático, pero viene centavero el negocio, pero es economía de escala. A mayor cantidad no te va a ir mal, pero hay que fregarse. En concreto, para no extraviarnos, yo veo esa conducción de oportunidad en lo que refiere, en lo que continúa el 2024 y no cambia la economía en Estados Unidos para el 2025. Necesitamos tener un ojo de águila, como tú bien lo mencionas, en donde hoy el plan estratégico del negocio se fundamenta en el crecimiento o sostenimiento de la compañía de transporte. Ahora nos toca sí jugarle al comercial, al mercadólogo, a pensar dónde encajan mis camiones, cómo me conviene moverlos y distribuirlos en el factor del mercado. Alinearme un solo segmento, yo estoy en una oportunidad, bien para mal o para quebrar. Cuidado con los negocios en ese término. Era mi intención de distraerte, Clemente, y avisar a tu público de lo que alcanzo a evaluar allá afuera al atender clientes diversos, binacionales con la respuesta y compañías de análisis que vimos en bolsa a través de esto. Muy bien, muy bien. Pues muchas gracias, Miguel, por darnos esta plática de también cómo empezar a iniciar una diversificación. Si estás nada más como transportista, pues buscar también la posibilidad de hacer servicios de valor agregado para que no dependas tanto de la tarifa que es muy, muy análoga, que es la del autotransporte de carga. Y bueno, la gente que te quiera contactar, Miguel, ¿dónde te encuentra? Qué amable de tu parte. Mira, aprovecho. El próximo viernes 17 de mayo tenemos un masterclass con este tema. Me localizan a través de mi correo electrónico, contacto@logisticafast.com. Estoy a sus órdenes.
Y bueno, estamos imbuidos en esos análisis, Clemente, tan interesantes para poder buscar la luz del túnel y poder velar por el transporte en una condición de un ganar y crecer. Maravilloso, pues muy bien, Miguel, muchas gracias por esta plática del día de hoy y gracias a todos ustedes por haber estado el día de hoy aquí en Transpodcast. Ya saben, la mejor y la mayor información del mundo del transporte y la logística la van a encontrar en un solo lugar, transporte.mx. Saludos.